Dicen que hablando se entiende la gente. ¿Sí? Parece que la manera de expresar nuestras ideas cada vez más genera conflictos y empobrece el lenguaje. Se lo planteamos a Jorge de los Santos, nuestro hombre en estado crítico permanente. ¿Qué tal? Jorge, bienvenido al programa. Bien hallada, buenos días, Marta. ¿Qué está pasando con el lenguaje? Con el lenguaje están pasando muchas cosas. Están pasando cosas además que tienden o que apuntan, digamos, como a que si nos estorbara, o sea, como si el lenguaje fuera algo que nos molestara, que no nos resultara funcional y eso, ¿no? No solo en el día a día cotidiano, o sea, cuando notas, por ejemplo, que hay un debilitamiento enorme en las fórmulas lingüísticas de expresión, o sea, no solo en la dificultad de expresar sentimientos o emociones a través de él, sino la voluntad de establecer un lenguaje sin fallo ninguno, concreto, estricto, como lo del no es no, por ejemplo, en fin, todas esas cosas. Hay una dificultad enorme en el pensamiento abstracto, o sea, conseguir que alguien acceda a un concepto parece una tarea titánica, y hay una pérdida también que se ve evidente de la capacidad simbólica, ¿no? O sea, tú empleas una metáfora y vuelves loco a cualquiera, ¿no? O te malinterpretan directamente. Exactamente, o te malinterpretan directamente, ¿no? ¿Eso de quién es culpa? ¿De que no sabemos expresarnos? ¿De que enseguida nos subimos por las paredes, enseguida subimos el tono? Hay detrás, Marta, yo creo que hay detrás una voluntad ideológica. O sea, hay una voluntad ideológica porque el lenguaje tiene otra dificultad, y es que el lenguaje es un impedimento, es el lenguaje en cuanto creador de la conciencia. Luego, si tenemos un momento, decimos, o sea, un poco qué es el lenguaje, o sea, qué es nuestra capacidad de hablar, ¿no? Pero, en fin, y nuestra capacidad de tener lenguaje, ¿no? Pero las tareas que requieren una gestión y un análisis de datos importante, el lenguaje, es decir, la conciencia subsiguiente al lenguaje, las entorpece. O sea, por eso las máquinas operan con mucha más facilidad que nosotros. Es decir, y en tiempos en los que de lo que se trata es de hojear 345.000 noticias al día, pero no pararte, no detenerte, no observar, no analizar críticamente ninguna de ellas, pues el lenguaje deviene un impedimento, ¿no? Los planteamientos transhumanistas, que están más cercanos todavía a la ciencia ficción, tienen como objetivo la eliminación del lenguaje. O sea, que, por ejemplo, tú tengas implantado un microchip, igual que puedes tener un microchip que te abra directamente la persiana cuando entres en casa, solo porque pienses, o sea, realices un gesto, un activador que levántate persiana, se levante la persiana. Eso mismo en los planteamientos transhumanistas, por ejemplo, los del científico Kevin Warwick, que el otro día le oí una conferencia sobre él, para ellos es un estorbo. O sea, el lenguaje es estorbo. Tendríamos que comunicarnos sin la mediación del lenguaje. O sea, una comunicación directa, o sea, de estímulo-reacción, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque es verdad que el lenguaje, ese, como explicaba Nietzsche perfectamente, ese no estar atado al palo corto de la inmediatez, que dice en la segunda intempestiva, cuando explica que el hombre, con cierto enseñoramiento, pero también con cierta curiosidad, observa un rebaño de animales, que hemos hablado alguna vez aquí, de animales pastando y tal, y siente curiosidad por cómo puede estar tan tranquilo y sin agobios y tal, y le pregunta al animal y el animal quiere contestar, pero en cuanto va a contestar ha olvidado la respuesta. Y ha olvidado la respuesta porque también ha olvidado previamente la pregunta. Nosotros no, el lenguaje no nos tiene ataos cortos al palo de la inmediatez, al poste de la inmediatez. Nosotros recordamos las preguntas. Yo estoy ahora hablando aquí contigo, pero conmigo están mis muertos y está hasta mi propia muerte conmigo. Es decir, soy capaz de conjugar con el lenguaje. Pero antes has comparado al hombre o a la humanidad con la máquina. O sea, ya se está tratando de eso. O sea, a ver, voy a tener que vérmelas con máquinas, voy a tener que entenderme con máquinas, se lo voy a poner facilito. Voy a tener que operar como una máquina. Voy a tener que operar yo como una máquina. Sí, vas a tener. Esto es lo que te comentaba antes. O sea, si tú tienes que procesar mucha información al día, la conciencia que emana, digamos, de esa capacidad, digamos, de no estar sujetado a la inmediatez, o sea, eso lo produce la conciencia. La conciencia es un estorbo. O sea, si tú no sabes lo que estás haciendo y simplemente estás procesando, no creas presente, no creas mundo, lo tienes mucho más fácil para procesar información. O sea, es el ejemplo que te ponía de las 345.000 noticias al día, ¿no? Pues bueno, pues esa función del lenguaje tiene luego también la función comunicativa. Pero claro,
La comunicación, el lenguaje es el origen del agón, que dirían los griegos, o sea, del conflicto. O sea, todo lenguaje contiene una ambigüedad, contiene un doblez, contiene una segunda lectura siempre, incluso nuestras partículas más determinantes, como el no. Por eso te ponía el ejemplo del no es no. O sea, el no es no o sí. Eso es lo que permite, o sea, esa fisura, o sea, que no sea un lenguaje binario como el de las máquinas, sí, no, 0, 1, es lo que permite, por ejemplo, que sea una sociedad deliberativa, o sea, que podamos deliberar entre nosotros, que no tengamos que asumir lo que nos viene. O sea, esa es una virtud. Ese hueco, esa fractura, ese intersticio que hay siempre en el lenguaje nuestro, es el que permite la emergencia de la ironía, del humor, por ejemplo, naturalmente de la poesía, ¿no? Pero todo eso es un problema. O sea, todo eso, nuestro planteamiento ideológico, ese caballo de la historia que nos empuja hacia allí, lo ve como un problema y tiende a la supresión de esto mismo. Y lo estamos viendo, Marta. O sea, no hay que recurrir, te vuelvo a decir, a esos planteamientos transhumanistas, un poco de ciencia ficción, de decir, yo ahora pensaré Marta tal y Marta inmediatamente reaccionará o no reaccionará en base al estímulo neuronal que yo haya producido. No hay que llegar a eso, o sea, lo vemos en esos aspectos que yo te decía, de la dificultad para el pensamiento abstracto, joder, es que es complicadísimo. Hay que entrenarla, hay que entrenarla. Claro. Hay que hablar. Claro. Y comunicarse, porque de hecho es lo que nos distingue de los animales y también de las máquinas, ¿no? Naturalmente, o sea, es lo que es nos la condición humana. Claro, es nuestra condición, con todas esas problemáticas. O sea, ya Freud decía que era una maldición tener lenguaje, igual que una maldición morirse, o sea, ese sujeto trascendente, es una maldición ser sexuado, es una maldición morirse y es una maldición tener lenguaje, porque la conciencia con la que nosotros operamos nos obliga a una existencia aplazada, o sea, diferida, mediada a través del lenguaje. O sea, yo para entender el mundo tengo que utilizar el lenguaje. Es como si me pusiera unos guantes, pero sin esos guantes no tocaba nada. O sea, y nunca estoy en el momento presente. Los animales sí, sujetos al poste de la inmediatez, que dirían. Son más simples, pero en cualquier caso, incluso escribiendo uno está perdiendo el hábito de escribir. Cada vez escribimos peor, claro, ¿no? ¿No te parece? Perdemos... La letra se está perdiendo también. Sí, ahí ¿no? también. Y si perdemos nuestro lenguaje, perdemos nuestra capacidad crítica. O sea, alguien sin lenguaje, alguien con un lenguaje empobrecido, no puede crear mundo y no puede crear presente, que presente es lo que sucede, pero también lo que tiene que suceder. Es una máquina binaria sometida a la voluntad de alguien. La voluntad nuestra, ya sabes a lo que se somete. Al Jorge, tiempo, no tengo palabras para despedirte. Cronos. O sea, que, 2, gracias y adiós. Gracias a ti y adiós. Y a